integrados o aclarados en el sistema familiar. Una ¿no? última por mi parte. En estos casos, estos lastres se pueden apartar, se puede conseguir, se puede revertir esas situaciones de alguna forma, con algún sistema Claro. de ayuda externa. Claro, esto es lo que hacemos en las constelaciones familiares. Por ejemplo, mira, para explicar un caso concreto, no hace mucho trabajé con un hombre que sentía en su interior una gran violencia. Entonces, un hecho del sistema familiar es que el abuelo había sido fusilado en la guerra civil. Entonces, en la constelación se mostró cómo él mantenía una conexión amorosa muy profunda con el abuelo y un enojo muy profundo aún con el asesino, con el perpetrador. Esto ocurrió hace 70 años. El pasado hay que dejarlo como pasado y hay que integrarlo y dejarlo atrás. Pero él mantenía una parte de su energía conectada a este escenario entre perpetrador y víctima. Claro. Y llevaba una rabia que ya no era actual, que ya no le pertenecía. Este es un ejemplo de cómo hay que dejar que algunas cosas queden en el pasado. Por ejemplo, he visto casos también de personas que un hermano suyo murió tempranamente. Luego esta persona, por ejemplo, incluso le ponen el nombre del hermano fallecido. Entonces, esta persona o algunas personas con las que yo he trabajado, que su problema básico era su falta de fuerza para encarar asuntos esenciales de la vida, como la pareja o el trabajo, entonces en la constelación se muestra cómo su energía se siente conectada con el hermano fallecido. Es decir, es como si algo en lo profundo sintiera que está más en la muerte que en la vida. Entonces aquí lo que ayuda, y esto es lo que hace una constelación, es poner también al hermano fallecido, y entonces se descubre algo muy interesante, y es que las personas que ya murieron generalmente están bien y son fuente de bendición y de fuerza y de belleza y de amor para los vivos que permanecen en la vida. Es decir, la vida se sostiene en la muerte. Sí. Entonces, este es el cambio esencial, ¿no? Una última cosa, venga. Hay otro concepto que a mí me parece también clave, que es un poco el de que cada persona dentro de la constelación familiar tiene que ocupar su lugar. Y si no lo ocupa porque se le expulsa o por el motivo que sea, otra persona tiende a ocuparlo. Este es otro el segundo, es otro orden del amor que es muy importante. Y esto en realidad sería un enunciado sobre la vida. Un enunciado sobre la vida que nos vendría a decirnos todo lo que es, tiene derecho a ser y a ser tal como es. Pues en la familia también nos vendría a decir que todos los que forman parte tienen igual derecho a pertenecer. Pero lo que ocurre a veces en los sistemas familiares es que con nuestro pequeño yo expulsamos a algunas personas y decimos, no, el padre era un mujeriego, no tiene derecho a formar parte aquí, no tiene derecho a la dignidad, no tiene derecho al amor. Y entonces se expulsa personas del corazón del sistema siempre con argumentos que parecen muy razonables. Pero esto tiene un efecto en los sistemas. Por ejemplo, es un clásico que en un sistema hay una oveja negra y entonces esta oveja negra se repite generación tras generación. Y esto quiere decir que aquello que excluimos o aquellos a los que excluimos luego son representados por otras personas. Es decir, en el futuro hay personas que se sienten conectados con los excluidos. Entonces, el padre era un alcohólico y la madre dice, no quieras a tu padre porque es alcohólico y mala persona. Y entonces, ¿qué ocurre con el hijo? Que se hace alcohólico cuando es mayor. Así que lo que rechazamos, aquello que le negamos el derecho al amor y a la pertenencia, golpea con más fuerza a nuestra puerta para que le prestemos atención. Y esto trae consecuencias. Estáis ganando puntos para mi Navidad, ¿eh? Permíteme que una pequeña pausa y vamos a tertulia. Venga. La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Consulta nuestro catálogo en empresaactiva.com. La tertulia, sección patrocinada por el Instituto Potencial Humano. Estamos hablando de familias, de constelaciones familiares. Y además tenemos a Ángel Luis Sánchez, que fíjate que además de director del Instituto Europeo de Coaching, coach, conferenciante y formador, está formado en constelaciones con Bert Hellinger. Integra en el coaching la perspectiva sistémica y adapta la herramienta y los planteamientos de las constelaciones pues a todo lo que es el tema del coaching. Ángel Luis, buenos días. Buenos días. ¿Me vas a negar todo lo que nos ha estado diciendo ahora mismo, Joan, o no? Para nada, lo reafirmo totalmente.
Bueno, bueno. Oye, yo la primera pregunta que os quería hacer era ¿cómo integramos todo esto, por ejemplo, en el mundo de la empresa? Es decir, alguien que está ahora mismo, que tenga problemas en su empresa... Tú siempre buscas la pasta y el pragmatismo. ¿Desde qué punto de Estamos vista hablando aquí de familia. le puede servir esto a alguien que tenga conflictos en sus empresas? ¿Dónde le puede aportar luz? Mira, hay dos lugares donde las personas encontramos la mayor realización o el mayor sufrimiento. Uno de ellos es la familia y el segundo es el trabajo. La familia es un sistema, una red de vínculos y el trabajo también. Entonces, en el trabajo a veces nos encontramos o en las organizaciones una serie de personas y hay una potenciación interpersonal que los lleva a la mayor realización y a sentirse de la mejor manera y a los logros también, ¿no? Entonces, las constelaciones se aplican al ámbito de las organizaciones, porque de la misma manera que se puede ver las dinámicas en una familia, también se puede ver las dinámicas que ayudan o que no ayudan en una organización. Entonces, es una de las importaciones que se ha hecho del trabajo de constelaciones familiares, su aplicación a las empresas. Y es utilísimo y en poco tiempo permite pensar problemas muy complejos y encontrar soluciones muy claras. Es impresionante. Ángel Luis. Sí, lo que acaba de decir Joan es una de las cosas importantes, en poco tiempo, porque realmente una de las cosas fantásticas de la herramienta es que en tan solo una hora, por ejemplo, te permite al director o a cualquiera de las personas de la empresa, le permite tener una visión clara de su empresa y profunda. Y además, cuando estás dentro del bosque no ves bien el bosque, ¿no? Sin embargo, las constelaciones te permiten mirar desde fuera, con una visión más amplia, y además te permiten ver cosas que normalmente no se ven, como los vínculos entre diferentes estamentos o departamentos. Yo hace poco hice un trabajo con el consejero delegado de una empresa grande que tenía problemas con el comité directivo. Entonces, ahí configuramos a todo el comité directivo y se mostró de una manera nítida y diáfana la dinámica que interrumpía la fluidez y la potenciación del comité directivo. ¿La envidia o qué? No, se trataba de una persona que su energía estaba enfocada en otra empresa, es decir, había una cierta deslealtad. O sea, sería un poco lo mismo de las familias, de que cada uno tiene que saber ocupar su lugar aplicado a la empresa. Exactamente. Si en una empresa cada quien está perfectamente ubicado en su lugar, con su fuerza y en colaboración con los demás, la empresa tiene una potencialidad y una fuerza alucinante. O sea, que los órdenes del amor aplican por igual a los órdenes de la empresa, digamos. Es distinto, porque, por ejemplo, en una familia el derecho a la pertenencia es un derecho para siempre, y en una organización es un derecho temporal, es decir, es limitado en el tiempo. Lo que quería decir en este ejemplo es que, por ejemplo, el consejero delegado en 3 meses solucionó luego el problema en el ámbito real del comité directivo y fue tan impresionante la solución que encontró que de inmediato nos pidió una intervención también para hacer una cierta transformación sistémica en otros estamentos de la organización. O sea que es un diagnóstico muy preciso. Bueno, no quiero resultar ahora muy propagandístico ni muy exagerante también, ¿no? Porque, pero realmente vale la pena, vaya. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento a los padres en constelaciones familiares? Mira. Porque es como la clave de sí, todo esto. Porque mira, los padres no solo son los padres, sino que los padres son los representantes de la vida para los hijos. Porque la vida tomó a los padres como vehículos providenciales para llegar a nosotros como hijos, ¿no? Entonces, todos los enfoques de ayuda tratan de que los hijos se pongan en paz con los padres, pero por una razón, porque si se ponen en paz con los padres, se ponen en paz con la vida. Claro. Si los hijos toman a los padres, entonces se orientan hacia la vida. Claro. Esta es una regla del juego. En cambio, como explico en el cuento de dónde están las monedas, quien rechaza las monedas recibidas, entonces se posiciona en la vida en un lugar de sufrimiento, en un lugar de manipulación, en la queja, en el victimismo, en el resentimiento, en el afán de venganza. Claro, todo esto son posiciones de sufrimiento. ¿Y qué sucede cuando hay hechos especialmente graves? Porque en algunas familias hay hechos, vamos, en algunas, muy graves, en muchas, hay hechos muy especialmente graves. ¿Cómo le puedes decir a alguien? Hay monedas terribles, claro, ¿cómo le abusos, puedes decir a alguien que acepte esa violencia. Moneda? ¿O cómo debe hacerlo, vaya? Sí. Primero, es que la realidad que ya se manifestó a veces fue muy dura, muy cruel,
pero nos corresponde abordarla e integrarla de alguna manera. Y a veces es difícil, pero el camino es el trabajo interior, el trabajo terapéutico, y muchas veces tiene que ver con estar dispuesto a que la vida nos haya hecho doler y aceptar este dolor sin